En este video estaremos hablando de lo que fue la desastrosa Copa América año 2021 para Venezuela. Vamos a dar un contexto, vamos a hacer una historia, vamos a ir partido por partido, convocados, qué pasó, por qué fue tan desastrosa, todo eso en este video. Pero primero, suscríbete, dale like, activa la campanita y enjoy, disfruta de este video que va a empezar a continuación. Empecemos. La Copa América 2021 empezaría primero con un desastre administrativo, en donde José Peseiro caería de casualidad en la selección nacional y todo el mundo se quedaría sorprendido debido a que, Venezuela estaba en una inestabilidad increíble a nivel dirigencial, las cosas no marchaban bien, pero llegaba un portugués bastante agradable que había dirigido al Porto, había sido segundo entrenador del Real Madrid y era un técnico europeo, algo distinto, algo que la verdad aportaba, eso diferencial. Pero lo que no sabía José Peseiro, que quedaría naufragando solo con el barco llamado Vinotinto. Es que la directiva se había metido en unos rollos políticos, en unos rollos económicos, que la verdad que dejaron a Peseiro verdaderamente guindando. Peseiro terminó cobrando hace poco lo que le debía la Federación Venezolana, bajo otra administración, la misma de Jorge Jiménez. Pero ese no es el caso, aunque sí es el caso. Peseiro no cobró lo que debió haber cobrado también. El caso es lo siguiente: viene Peseiro, agarra a una inestable Venezuela, no conoce el fútbol venezolano, pero Peseiro se tomó la tarea, y esto es algo que yo le reconozco muchísimo al portugués, de hacer distintos módulos con jugadores del fútbol, módulos que le salvarían la vida luego en esa Copa América. Ya les voy a explicar por qué. Pero haría bastantes módulos, la verdad, uno por aquí, otro por allá, jóvenes, experimentados, buscando jugadores, en este universo. Estos módulos que la gente decía, está muy bien, que conozca el fútbol, que se coma un cachito, que se coma una empanada, que se coma una arepa, no sé qué más. Ese trabajo estuvo muy bien por parte de José Peseiro, relacionarse con el país, a pesar que no estaba cobrando ni un centavo de esto. Pero vamos a lo importante, a la polémica, porque en los partidos de preparación que fueron en las eliminatorias, Venezuela le iría verdaderamente mal. La goleó Colombia, perdió con Paraguay, perdió con Brasil, le ganó a Chile de casualidad en el estadio UCB, perdió con Bolivia 3-1 y empató con Uruguay en el UCB también. Me acuerdo un disparo de cabeza de Ferraresi, un cabezazo de Ferraresi, que Muslera tapa de una manera espléndida y Venezuela no pudo sacar los 3 puntos. Y en estos partidos, en Colombia se jugó mal, con Paraguay se jugó medianamente bien, con Brasil se jugó bien pero muy defensivo y Brasil tuvo una que fue un descuido de Otero, dejó que Firmino se filtrara y gol de Brasil. Contra Chile fue un partido bastante guerrero, pero ganamos. Y contra Bolivia perdimos 3-1 allá en altura. Pero luego de eso, esos fueron los partidos de preparación. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió después? En el hotel, ¿no se acuerdan de esta polémica? En el hotel de preparación de la Vinotinto caería la verdadera polémica. ¿Por qué? Porque dijeron que fue una fiesta, dijeron que fueron los familiares. No sabemos qué pasó verdaderamente, pero luego que el señor José Peseiro diera la convocatoria, empezaron a enfermarse muchos de la plantilla por COVID-19. Prácticamente todos los estelares. Tomás Rincón. Tenemos también, Wilker pudo llegar a la Copa América. Robertico Rosales, Nahuel Ferraresi, Mikel Villanueva, Yangel estaba lesionado, Rómulo Otero, Jefferson Savarino, Sotelo estaba lesionado, Joseph también, se enfermó Joseph también, Rondón estaba lesionado, John del Calle también lesionado. Imagínense ustedes, a días de la Copa América, señores, media plantilla de Venezuela se enfermaría de COVID-19. Haciendo que Peseiro, ¿se acuerdan esos módulos que les dije al principio del video? Salvaron al portugués.
porque ya había conocido distintos jugadores en esos módulos y los llevó de emergencia a la Copa América. ¿Qué les parece? Y bueno, no tenía nada ofensivo. Eso sí, tengo que decir algo. Desde un principio Peseiro nunca fue un tipo tan ofensivo. No sé cuál era la perspectiva de Peseiro, si pensaba que no había mucho talento en Venezuela, no sé. Pero siempre fue un tipo bastante defensivo y ordenado, y bien ordenado. Eso sí, eso es un reconocimiento al portugués, que Peseiro mantenía al equipo ordenado. Ahora imagínate, no ser tan ofensivo y que se te vayan las piezas ofensivas. Estos jugadores que te aportan algo más a la hora de marcar goles. No contaba con Salomón Rondón, que es el artillero de excelencia de Venezuela. Y bueno, con todas estas bajas, con todos los estelares de bajas, Venezuela se marchaba a la Copa América con un montón de jugadores del fútbol. Con un montón, en su mayoría, de emergencia. Y bueno, recordemos que el formato de esta Copa América, por el COVID-19 y todo eso, fue de 5 y 5, o sea, 5 en un grupo y 5 en otro grupo, estilo sudamericano, sub-20 y ese tipo de formato. Ya luego después entrabas a cuarto, semi y normal, pero estos grupos eran así, se dividían en 5. En el grupo de Venezuela estaba Brasil, que era la anfitriona, estaba Colombia, estaba Ecuador, estaba Perú y bueno, Venezuela, claro está. Y empezamos con ¿quién? Bueno, con Brasil. Y vean la alineación que sacó ese día el profe José Peseiro. Mi madre, esos jugadores creo que nunca se imaginaron jugar contra Brasil en su vida. Sobre todo Adrián Martínez, Joan Cumaná, el tractor Manzano, imagínense, Francisco Lamantía, bueno, Cristian Cáceres Jr. que estaba surgiendo en el New York Red Bull, y Fernando Aristegueta, el que hoy dirige el Caracas Fútbol Club, era el capitán de ese equipo. Y era un 5-4-1 básicamente, a defender, y si por ahí Aristegueta tenía un cabezazo, pues le marcábamos a Brasil. Eso no pasó. Brasil nos goleó 3-0. Ahora, ¿qué te debo reconocer yo de Peseiro? El orden táctico. Porque es cierto que Brasil, a ver, estamos hablando de unos jugadores que estaban un día jugando un Deportivo La Guaira, Monagas, el otro día estaban en la Copa América contra Brasil. Y enfrentándose a Casemiro, a Neymar, a Richarlison, Gabriel Jesús, que no eran cosa menor, vamos. El nivel, o sea, la diferencia de nivel era abismal. Pero Peseiro, con poca preparación, con jugadores que nunca había entrenado, con jugadores que llamó al final, le plantó cara a Brasil. Sí, 3-0, ok, sí. Bueno, eso no es plantar cara, dirás tú. Pero sí pudo hacer un partido decente, un partido con orden. Nunca atacó, pero bueno, eso era lo que había para José Peseiro. Vamos después con Colombia, y aquí regresaría el señor Wilker Fariñez. Wilker digamos, había llegado tarde. Las restricciones por COVID también dañaron mucho lo que fue esta Copa América para Venezuela. De hecho, Soteldo llega a último minuto contra Perú, y después Robertico también se pudo como que curar, o sea, fue un desastre esta Copa América, sinceramente. Pero bueno, aquí vuelve Wilker Fariñez. ¿Y por qué digo que vuelve Wilker Fariñez? Porque, hermano, ahí hasta la fecha podemos decir que es el mejor partido de un arquero venezolano en una Copa América. Olvídate de Romo y sus penales y todos los que nos salvó. Ese partido de Wilker Fariñez, amigo, yo no sé cuántas le tapó. Fueron más de 10 a la selección colombiana, que se mereció en todo momento el partido. Pero Wilker salvó a Venezuela las veces que pudo. Las veces que pudo hacerlo Wilker, pudo salvar a la Vinotinto. Aquí contaban ya con Yangel Herrera, que entró en el segundo tiempo. Por ahí Ronald Hernández, Elson Castillo, que será importante nuevamente. Y bueno, Venezuela pudo sacarle esta Venezuela del milagro, porque Francisco Lamantía, Adrián Martínez, Luis Mago, el Tractor Manzano, el Brujo Martínez empezaron la selección, Junior Moreno. No había, o sea, estos jugadores no son de perfil de ataque. Y estamos hablando de un Brujo Martínez que era un inexperto en la selección nacional. Y un Junior Moreno que tampoco aportaba mucho al ataque. Y un Manzano que era un tractor aguantador, ¿no?, en el medio campo. Señores, nos vamos al tercer partido. Épico, súper épico, porque aquí Venezuela sí marcaría su gol. Aquí sí marcaría su gol con el regreso de Josema Velázquez. Los mismos
de los partidos en el medio campo, Edson Castillo, tipo que la verdad nos salvó porque marca el primer gol de Venezuela. Y luego al final del partido, al final, así que todo se estaba terminando, un centro espectacular y Ronald Hernández con cojones logra marcar el empate de Venezuela. Con cojones. Y a estas alturas Venezuela podría clasificar a la segunda ronda. Sí, señor, a la segunda ronda. Si le ganábamos a Perú, estábamos en la segunda ronda, estábamos en cuartos de final de la Copa América, pero no le ganamos a Perú. Y bueno, pasó lo siguiente. Venezuela salió, Wilker Fariñez, ya un equipo más, digamos, mejor estructurado. Wilker, Ronald Hernández, Ferraresi, Luis Mago, Villanueva, una línea de 5 porque estaba Robertico Rosales ahí, pero más tirados en el ofensivo. O sea, fue un partido que Venezuela quizás lo quiso ir a buscar. Junior Moreno, Edson Castillo, Cristian Cáceres Jr., Jefferson Savarino, aunque sea, para atacar un poco más. Y Sergio Córdoba. Desde ese momento Córdoba se ganó el desprecio de muchos venezolanos porque falló un gol que no pudiste haber fallado. Es así. Era un gol que nos metía de lleno en la segunda ronda. Ya después Sergio declaró que tenía problemas familiares o mentales, no me acuerdo. Pero sí, fue un gol que dolió que no hiciera Sergio Córdoba. En ese partido pudimos ver a Rómulo Otero, que estaba llegando, se estaba recuperando del COVID. Pudimos ver a Jefferson Soteldo, que viajó de Canadá, de Toronto. En aquel tiempo Jefferson jugaba en Toronto para jugar con la Vinotinto. Jugó muy bien lo que jugó Soteldiño, sabemos lo que puede aportar, pero no hubo nada que hacer. Y bueno, Venezuela, con ese gol de Andrés Carrillo al 48, quedó eliminada de esa triste, heroica y loca y trágica Copa América de José Peseiro. Tiempo después, José Peseiro renuncia a la selección por impagos y ya estos jugadores más nunca, sobre todo, bueno, algunos, no todos, nunca pudieron volver a vestir la camiseta de la Vinotinto. Venezuela se fue con 2 goles, nada más, en esta Copa América. Se fue goleada por Brasil, perdió por la mínima contra Perú, empató con Colombia gracias a Wilker Fariñez, y todo esto con estrellas importantes. Y mientras tanto, José Peseiro con sus jugadores del fútbol improvisados. Pues se merecen un aplauso y toda la honra para esos jugadores guerreros del fútbol que se enfrentaron a estrellas de máximo nivel y que pudieron, aunque sea en un orden táctico, porque yo siempre he dicho que el que compite con lo que tiene, no dejar una cara tan vergonzosa y luchar hasta el último partido para ir a la siguiente ronda de esta Copa América. ¿Te recuerdas de esta catástrofe? Nos vemos a la próxima.